El anime comienza con una chica siendo atropellada y mandada a otro mundo, donde reencarna como la princesa y villana de su juego favorito, Pride Royal Ivy, por lo que sabe que está condenada a ser ejecutada. Por suerte, ella termina heredando los poderes de predicción de su madre, lo que la convierte en la heredera al trono, cosa que su padre iba a ir a informar a la reina. Pero en eso, Pride recuerda que su padre va a fallecer, por lo que se lo dice y gracias a ello casi termina muriendo, si no fuera por los sirvientes, los cuales al haberla desobedecido se notan asustados, lo que hace que Pride recuerde lo desagradable que era y se pone a llorar mientras les pide perdón, lo que deja en shock a todos. Al rato, su padre la pone a dormir y le promete que pronto conocerá a sus hermanos. De ahí vemos una escena del juego donde la princesa Pride se burla de un chico. Más adelante vemos que Pride ha cambiado la perspectiva que todos los empleados tenían de ella, y en eso su padre le termina presentando a su hermano adoptivo Stale, quien posee magia de teletransportación. Por ello tiene cadenas que suprimen sus poderes, ya que al ser obligado a separarse de su madre no podían confiar en él, pero le prometen que se las quitarán al firmar un contrato de subordinación con Pride, el cual en el juego esta cambia a uno de esclavitud para que Stale termine matando a su propia madre por órdenes de Pride. Y obviamente Pride, al saber esto, va a verlo en la noche e intenta convencerlo de que escape, pero Stale decide quedarse, pues si se marcha pondría en peligro a su madre y para reemplazarlo terminarían separando a otro niño de su madre. Al día siguiente se firma el contrato y Stale se vuelve más cercano a Pride, y es ahí que conocemos al canciller Gilbert, el ayudante del príncipe consorte. Este termina elogiando a Pride por lo acontecido hasta ahora, y después pasan los días y vemos que los hermanos se llevan bastante bien. Sin embargo, un día Stale se termina enfermando y Pride va a cuidarlo. En ese lapso, ella recuerda lo ocurrido en el juego y entre lágrimas le promete que lo cuidará por siempre y le ordena que si se va por el mal camino, debe detenerla. Al día siguiente nos enteramos que el plan de Stale era caerle bien a Pride para convencerla de cambiar las leyes en el futuro y así poder ver a su madre. Sin embargo, se empezó a preguntar si en verdad Pride era tan mala como los rumores decían, preguntándose a qué le teme Pride. Al rato, esta lo sorprende con una carta de su madre, pues Pride había logrado que Stale pudiera comunicarse con su madre una vez al año, lo que lo termina haciendo llorar de felicidad, y más aún cuando Pride le dice que su madre y su nueva familia lo quieren, y es en este momento que Stale se promete cuidar a Pride, cosa que no le termina agradando a Gilbert, pues más tarde Stale descubre que este está difundiendo falsos rumores sobre Pride y quiere informar sobre ello, pero sabe que en su posición actual no puede hacer mucho, así que jura mejorar y promete que cuidará y asegurará el camino al trono de Pride. Tiempo después, los hermanos asisten a una fiesta, donde todos no dejan de ver a los futuros herederos al trono, y al llegar con su madre, la reina, se saludan cordialmente, y es ahí que conocemos a Tiara, la hermana menor de Pride y protagonista del juego. Pride, al verla, empieza a sentir celos, pero como conoce los acontecimientos del videojuego, decide olvidar esos sentimientos. Después de presentarse, Stale dice que desde ahora los tres se encargarán de cuidar el reino. Luego la reina reconoce a Pride como su sucesora, y al rato Gilbert se les acerca a los chicos e insulta sutilmente a Pride, pero Stale lo termina encarando, lo que asusta a sus hermanas, pues dicen que en ese momento era idéntico a Gilbert. Al rato Pride conoce al mejor caballero del reino, Roderick, quien los elogia por su presentación y espera que su hijo pueda conocer a Pride. De ahí vemos a la reina, la cual se sorprende por el cambio que ha tenido el futuro de Pride y confía que será una gran reina. Pasan 3 años y vemos a Stale practicando cómo usar la espada, pero al ver que Pride puede usarla fácilmente se desanima. Sin embargo, Pride sabe que está haciendo trampa debido a que es la villana final del juego, por lo que termina animando a Stale, y después de la práctica ambos van a revisar a los soldados, aunque Roderick no estaba por asuntos militares, cosa que no le molesta a Pride, pues sabe que los soldados del reino son capaces de cumplir con sus tareas sin su capitán. Al rato son informados de que Roderick y sus soldados están siendo atacados, y al ver los problemas, Pride ofrece que Stale envíe lo necesario para ayudar y pide que nadie hable sobre el poder de Stale, ya que no quiere que lo usen como un arma. Al rato, Pride recuerda una escena del juego y fingiendo que es una predicción, logra
alejar a todos los soldados del peligro, menos a Roderick, quien estaba atrapado por unas piedras y rodeado de sus enemigos. Este sabe que es su final, pero en eso su hijo aparece e intenta que no se rinda, cosa que es en vano. Ese sería el final de Roderick, pero al ver al hijo de Roderick y toda la situación, Pride decide ir al campo de batalla, cosa a la que todos se oponen, pero Stale, recordando la promesa que se hicieron de proteger al reino, la envía a la batalla justo a tiempo para salvar a Roderick, y lo termina haciendo de una forma épica, dejando a todos sorprendidos. Y justo antes de que la tierra caiga sobre ellos, Pride captura a un enemigo y le susurra algo en su oído, justo antes de ser aplastados. De ahí vemos una escena del juego, donde el capitán Roderick muere aplastado, y la Pride original se burla de los soldados, lo que lleva al hijo de Roderick a ser como su padre y buscar justicia. En eso vemos que el enemigo que capturó Pride puede controlar la tierra, lo que los terminó salvando, dando como resultado ninguna baja. Sin embargo, Stale se molesta al no poder proteger a su hermana, pero no piensa rendirse. Más tarde todos se reúnen en una sala privada y Roderick regaña a Pride por ir a ayudarle y le pregunta cómo es que sabe usar la espada y las armas, a lo que Pride finge que solo tiene talento y aclara que el hombre con la habilidad de tierra lo vio gracias a una predicción. Aún así, Roderick estaba molesto, pues si llegaban a perder a la futura reina, el reino caería en desgracia. Pride sabe que tiene razón, pero al saber lo que sucedería con el hijo del capitán si él falleciera, decidió actuar. Por ello, se disculpa con los caballeros por haber sido imprudente, pero le dice a Roderick que su vida vale más de lo que piensa. Por ello, y por el reino, no dudó en ir a salvarlo. Esto sorprende a los caballeros, los cuales le agradecen por salvar a su capitán, al igual que el hijo de Roderick, el cual promete esforzarse para ser un caballero, aunque temen no lograrlo. Sin embargo, Pride le promete que aun cuando nadie crea en él, ella lo hará. En eso, el chico le termina revelando su nombre, Arthur, y es gracias a esto que Pride recuerda que él es uno de los intereses amorosos del juego y que puede vencer a la Pride original. Por ello, asegura con una premonición que será un gran caballero, y al igual que con Stale, le pide que acabe con ella si toma el mal camino. Y mientras Roderick le agradece a Pride, Arthur se pregunta por qué Pride teme volverse malvada, pero aún así jura que se volverá un caballero capaz de protegerla, y si alguna vez lo necesita, la salvará como ella hizo con él. Después vemos como Arthur empieza a entrenar con su padre a pesar de su habilidad, que solo sirve para que los cultivos crezcan mejor. Y una mañana, Roderick descubre que su hijo tiene más talento con la espada que él. De ahí pasamos con Pride, quien recuerda que en el videojuego Arthur rechaza a Tiara por ser la hermana de Pride. Luego vemos que los chicos van al campo de entrenamiento para devolverle algo al capitán, y al rato Arthur llega con la espada de su padre, la cual había olvidado, pero al ver a Pride se pone nervioso. En eso, Stale se termina volviendo cercano a Arthur al convertirse en compañeros de entrenamiento, y ahí Stale sabe que Arthur, aunque dejó la espada un tiempo, es muy talentoso, por lo que le pide hacer el examen de caballero lo antes posible, cosa que confunde a Arthur, pero Stale le aclara que es porque quiere proteger a Pride y quiere que ambos sean la espada y el escudo de Pride, y es así como ambos, por el bien de Pride, deciden hacer lo posible para protegerla. Al final, los dos se vuelven amigos, y días después vemos a las princesas pasando un rato tranquilo, hasta que la reina los manda a llamar, debido a que se cree que alguien podría estar formando una alianza para afectar su país. Por ello, traen al hombre que la terminó salvando a ella y a Roderick, y así probar las habilidades de reina de Pride. El plan inicial es usar un contrato de lealtad, y como Val no quiere ser ejecutado, decide cooperar y servirle a Pride, así que se firma el contrato, y en lugar de actuar como la villana del videojuego, Pride termina haciendo todo lo contrario, y días después le da dos órdenes a Val. La primera es que si ocurre una catástrofe, debe proteger a Tiara, y la segunda es que si alguna vez se siente en peligro, que acuda a ella. Luego lo termina liberando, lo que sorprende a todos, pero Pride explica que al firmar un contrato de lealtad, se volvió un súbdito de su reino, por lo que debe cuidarlo como tal. Tiempo después, las chicas van al entrenamiento de Stale y Arthur, los cuales han mejorado mucho. Al terminar el entrenamiento, las chicas les regalan flores, aunque los chicos le terminan haciendo a Pride coronas con ellas. Lastimosamente, llega el examen para caballeros, por lo que Arthur se tiene que ir, siendo acompañado por su grupo, lo que llena de alegría a Pride. Sin embargo, el canciller Gilbert no lo ve de buena manera. Más adelante vemos como Arthur pasó el examen y Pride le dio su título de caballero. Después de la celebración, los amigos
amigos felicitan a Arthur y él le entrega unas gafas a Stale porque según él le quedarían bastante bien. Tiempo después, Pride discute con Gilbert porque él insiste en proponer una ley que obliga a registrar las habilidades especiales. Gilbert es bastante insistente, pues incluso al hablar con el príncipe consorte le reclama por lo que pasó con María, quien se encuentra muy grave de salud. Por ello quiere encontrar a alguien que pueda curar a su amada. Ya en la noche, Pride recuerda que en el videojuego la villana termina torturando a Gilbert y es con eso que recuerda que gracias a Gilbert terminó tomando el control de las habilidades especiales en el reino, volviéndolo así un caos. Además de que recuerda el cómo María falleció al día siguiente de haber firmado esa ley. Luego, gracias a su padre, Pride descubre que Gilbert dejó de asistir al castillo desde hace un tiempo. Por eso los hermanos intentan descubrir lo que está ocurriendo y es en este lapso que Pride recuerda que María morirá esa noche. A todo esto, Gilbert estaba negociando con unos bandidos para encontrar una habilidad curativa, cosa que le sale mal, pero en eso llegan Pride y Stale dándole las malas noticias sobre María y de ahí nos muestran la historia de cómo Gilbert y María se enamoraron, siendo esta una dama noble y él un don nadie, pero por amor, Gilbert, aún con su habilidad, se convirtió en canciller para poder estar con María. Desde entonces fueron felices hasta que apareció la enfermedad. Volvemos al presente en donde vemos que a pesar de las negativas de Stale, Pride terminó perdonando a Gilbert y vuelven al castillo donde Stale lleva a Gilbert a su hogar mientras que Pride busca a Arthur y al encontrarlo habla con este sobre la situación y es en eso que aparece un Stale más adulto, el cual lo lleva a la casa de Gilbert, donde se revela que la habilidad de Arthur en realidad puede curar todo y gracias a ello María es libre de la enfermedad. En eso Pride le agradece a Stale por ayudarla y se entera que su apariencia se debe a que Gilbert había modificado su edad. Luego Gilbert le pide a Pride que le juzgue por sus crímenes. Sin embargo, Pride hace otra cosa, lo obliga a hacer un juramento en donde incluso después de que todos pasen a mejor vida, él se quedará cumpliendo sus deberes como canciller y deberá proteger el reino. Todo esto Gilbert lo termina aceptando y luego todos regresan a sus casas. Después vemos que Arthur le terminó hablando a los caballeros sobre su verdadera habilidad y al rato va con Stale para charlar un poco y en medio de la plática Arthur le pide a Stale que deje de ocultarse tras una sonrisa falsa y que se queje de todo lo que piensa sobre Gilbert, cosa que Stale termina haciendo, pues se siente frustrado por no haber protegido a Pride otra vez, a pesar de haberlo prometido. Sin embargo, Arthur le dice que gracias a él ya no hay rumor sobre Pride y que no debe sentirse mal de no poder cuidarla algunas veces, pues para eso está él. Al final, ambos se prometen que siempre se llamarán para ayudarse y que hasta tener la edad de Gilbert no volverán a llorar. Más adelante vemos una fiesta en la cual Gilbert anuncia que después de mucho tiempo él y María se van a casar y tiempo después vemos que se lleva a cabo un torneo entre los caballeros por el título de la Guardia Real y Arthur termina siendo el ganador y más tarde, ya camino a casa, Pride se topa con Val malherido. Después de curarlo y mucha terquedad de parte de Val, Pride descubre que este quiere su ayuda para salvar a los niños llamados Kemet y Sefek, los cuales fueron secuestrados por traficantes de personas y como decía el contrato, no podía herir a nadie, solo le quedaba pedirle ayuda a ella. Más tarde, Pride le hace preguntas sobre los niños y qué significan para él y después de un buen rato, Val le dice que quiere recuperarlos para vivir cómodamente, pues los niños no eran importantes para él. Sin embargo, Pride, una vez a solas, le promete que recuperarán a los niños y después de un rato de plática, Val le revela que los niños tienen habilidades especiales, que se apoyan mutuamente y que confían en él. Al rato, esta comprende que para Val, sus seres queridos no están en sus prioridades y es luego de esto que Val rompe en llanto porque no sabe lo que siente. Por ello, Pride le hace ver que durante toda su vida había vivido sin pensar que tenía algo que perder, porque no había encontrado nada más valioso que el dinero o su propia vida. Y todo esto termina haciendo llorar aún más a Val. Tiempo después, vemos que Val intenta recuperar a los niños por medio de un intercambio, cosa que sale mal pues él también es capturado. En eso vemos que los niños eran nuestros protagonistas, quienes se ven más jóvenes gracias a Gilbert, cosa que sirvió para que no los reconocieran e infiltrarse para encontrar el escondite de los bandidos. Al llegar, Stale con su habilidad libera a todos y envía a los bandidos a la cárcel. Mientras tanto, Pride se encuentra con Kemet y Sefek, los cuales al
enterarse que Val fue capturado, van en su búsqueda. Mientras tanto, Stale logró liberar a todos los niños capturados. Solo quedaba uno, el cual le costó un poco, pues el niño tenía miedo de dañar a los demás con una habilidad que no sabe controlar, y Stale, a pesar de terminar muy herido, ayudó al chico, prometiéndole que en unos años su hermana se volverá la reina y que ella hará lo que sea porque nadie vuelva a sufrir por las habilidades. Finalmente logra mandar al chico a un lugar seguro para después desmayarse. Volvemos con Pride, quien casi es descubierta cuando llegaron los soldados, pero Arthur logró ocultarla para no causar problemas, cosa que según ellos funcionó. Luego vemos que los bandidos usan a Stale y Val de rehenes, por lo que Gilbert consigue ganar tiempo para que lleguen los soldados, y cuando eso ocurre, uno de los bandidos logra herir a Gilbert y atrapa a Arthur, cosa que resultó ser parte del plan para que Pride logre derrotar a los bandidos increíblemente, terminando así con todo este problema. Sin embargo, de la nada, se escuchan explosiones desde fuera, por lo que intentan salir del lugar, y después de un rato, se topan con los niños de Val, los cuales se habían separado por un derrumbe. Es así que llevan a la niña a un lugar seguro, e intentan liberar al niño de los escombros, pero como ese lugar era muy peligroso, Val se queda por órdenes de Pride para rescatar al niño. Sin embargo, al rato, esta regresa y le pide a Val que tome la mano del niño para que mueva los escombros con su poder, aunque él sabe que no puede hacerlo. Es ahí que Pride le revela que descubrió que el poder del niño puede aumentar las habilidades de los demás, y es así como todos logran salir a salvo del lugar, y vemos a Kemet y Sefect reencontrarse. Lastimosamente, en eso unos bandidos ocultos liberan explosivos sobre los caballeros, y haciendo que la niña casi caiga al precipicio, pero Val la termina salvando, siendo él el que cae en su lugar, y no puede creer que haya hecho todo eso por unos niños. Es en eso recuerda lo mala que ha sido su vida desde pequeño, y en su afán de volverse rico, se volvió el esclavo de la princesa. Vemos el cómo regresó a los barrios bajos y se encontró con los niños, a los cuales les permitió seguirlo, les puso sus nombres, y para todos los demás se veían como una familia. Lastimosamente, en eso aparecieron los traficantes, terminaron capturando a los niños y Val no pudo hacer nada para detenerlo. Es ahí que los traficantes le pidieron a más niños a cambio de Sefect y Kenneth, y es así como llegamos a la actualidad, con la muerte de Val, la cual Pride termina evitando con la ayuda de Stale y reuniendo a la nueva familia. Tiempo después, todo ha vuelto a la normalidad, pero temen por Pride, pues aún no encuentran a los responsables de las explosiones. Al rato aparecen Val y los niños, quienes enviaron un mensaje a una tierra lejana. Sin embargo, un viaje que les debería tomar 5 días, lo hicieron en un día. Por ello, Pride los vuelve los transportadores de la familia real y hará que los niños asistan a la escuela para educarlos, cosa que sorprende a Val, y es en ese momento que le jura total lealtad a Pride, cosa que avergüenza a los chicos. Luego, esta termina molestándolos sobre que Pride se divertiría más con él, y tiempo después vemos a Arthur practicando con Gilbert, quien es bastante fuerte, pues incluso entre ambos chicos no lograban vencerlo. En eso aparecen Val y sus niños, impresionados por la batalla, pero cuando Tiara los invita a comer pastel, Val toma accidentalmente la mano de Pride, a lo que los niños le preguntan si está enamorado de ella, cosa que Val niega, pero no se lo cree ni él mismo. De ahí vemos que Pride piensa en qué puede decirle a sus amigos para animarlos, y al hacerlo les grita sus buenas cualidades, lo que avergüenza a los chicos, pero los termina animando más, lo que concluye con ellos venciendo a Gilbert. Y luego de una pequeña charla con Stale, Arthur se da cuenta de que al fin es un caballero que puede hacer algo por quienes lo necesitan. En eso aparece Pride para elogiar lo mucho que han crecido y las buenas personas que se han vuelto. Es ahí que Stale le termina haciendo una promesa a Pride, y ella solo puede agradecer por tener tan buenos amigos, y es así como finaliza la primera temporada de este anime. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.